Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen. Remesas marcan el ritmo económico de comunidades pequeñas de la Sierra de Amula. Unión de Tula resiente la baja en el envío de remesas. La licenciatura en Artes del CU Costa Sur profesionaliza el talento artístico en la región. Autlán se prepara para la tercera edición de la Carrera por la Paz. Debut amargo de los guerreros de Autlán en la Liga Premier Serie A. Abren convocatoria para participar en Premio Jalisco del Periodismo 2025. Esperan más de 90,000 asistentes al grito de independencia. Mujeres dedicaron el 64.8% de su tiempo al trabajo no remunerado, según datos de el INEGI. Muy buenos días, qué gusto saludarle en esta mañana de viernes 29 de agosto del año 2025. En esta ocasión les habla y les saluda David Mejía al frente de este micrófono en representación de nuestra compañera amiga titular de este espacio, la maestra Elia Macías, que el día de hoy no puede estar con nosotros, agradeciendo a todas las personas que día a día construyen este espacio de información gracias al esfuerzo de todo un equipo de profesionales, de mi compañero Antonio Díaz en la jefatura de información, a mi compañero Silvestre Canil en la labor también del reportaje, en los controles operativos mi compañero Ángel Hernández Solís y también a mi compañero Imanol Martínez, quien nos ayuda, nos acompaña en el tema de las redes sociales. A nombre de todos, le damos la bienvenida a esta nueva jornada informativa. Hoy es el día número 241 del año, estamos en la semana 35 y restan 124 días para que concluya el 2025. Un día como hoy, 29 de agosto, se conmemora el Día Internacional en contra de los ensayos nucleares, instaurado por la ONU para sensibilizar sobre los peligros de estas prácticas para la humanidad y el medio ambiente. También recordamos el natalicio en 1876 del compositor Manuel Ponce, considerado el padre del nacionalismo musical en México. Así iniciamos esta mañana con información. El clima, tenemos 24 grados, la máxima de hoy será 29, la mínima 19, y hay una posibilidad de 30% de lluvia. Sean todas y todos bienvenidos, continuamos. Señal local. Bien, y en la información del día de hoy, las remesas marcan el ritmo económico en comunidades pequeñas de la Sierra de Amula. En comunidades pequeñas de la Sierra de Amula, las remesas marcan el ritmo de la economía familiar y comunitaria. Sostienen el consumo básico, financian estudios, apoyan la producción agrícola y hasta han construido plazas y centros comunitarios, señaló el académico Efraín Padilla. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos presenta la información. El académico Efraín Padilla García, maestro en Administración y Gestión Regional,
por el Centro Universitario de la Costa Sur y originario de Jalpa, Chiquilistlán, subrayó que en comunidades pequeñas de la Sierra de Amula prácticamente no existe familia sin vínculos migratorios. Desde el programa Bracero en los años 40, las remesas han transformado la vida rural con casas nuevas, vehículos y mejoras en la producción agrícola y ganadera, cimentando el sueño americano como vía de progreso. Padilla explicó que el uso de las remesas cambia según el ciclo de vida familiar. En hogares jóvenes se destinan a alimentación, salud y educación básica. Cuando los hijos llegan a la preparatoria y universidad, a colegiaturas y traslados. Y cuando los hijos son independientes, a ahorro o inversiones de subsistencia en agricultura y ganadería. Pero sí observamos pues que ubicamos la alimentación, la salud y también la educación, que cada vez es más, sobre todo en los medios rurales, tiene más cuantía y valor el que los hijos vayan a estudiar. Entonces es una inversión productiva de las remesas, lo que se está haciendo a través de los jóvenes estudiando y logrando una licenciatura, una ingeniería, ¿no? Y también decíamos, a veces lo que observamos sobre todo en la comunidad es que la inversión productiva es casi de subsistencia para que el papá, el abuelito continúe con la actividad de ganadería o de cultivo de maíz asociada a la ganadería, pero lo vemos de subsistencia, no como un enfoque productivo. Entonces, en eso sí, sobre todo en comunidades pequeñas, sí vemos esa inversión productiva escasa, no de megaproyectos o proyectos regionales o de que vayan a detonar de manera importante, no los vemos. El académico destacó que las mujeres jefas de familia son las principales administradoras de este dinero y que los envíos no solo impactan en lo privado. En algunos municipios los migrantes han financiado plazas, centros comunitarios y espacios religiosos. En la región también se observa un cambio en la migración, aunque persiste en el imaginario cultural e irse al norte. Hoy hay jóvenes que primero cursan estudios universitarios y después migran con contratos legales, mientras que otros optan por quedarse y aprovechar oportunidades laborales locales como la producción agrícola. Entonces, creo que ya hay más oportunidades de trabajar en tu mismo territorio, pero finalmente no deja de ser el sueño americano, porque el impacto monetario es mayor y porque culturalmente por más de 4 generaciones tú ves que año con año llegan los hijos ausentes con una capacidad adquisitiva enorme, con las redes sociales te fomentan este tipo de vivencia, la vivencia positiva, la que no vemos a veces, de lo bueno que se da del sueño americano, ¿no? Entonces, todo eso culturalmente, pues, sigue moviendo, tienes oportunidades, y ahora a veces lo que vemos es jóvenes con estudios universitarios que ya se están yendo a trabajar de manera legal, que es lo que vemos ahí en lo local. Padilla añadió que la incertidumbre migratoria en Estados Unidos frena nuevas inversiones con remesa, incluso entre migrantes con estancia legal, quienes ahora priorizan el ahorro. No solo envían dólares, envían esfuerzo, compromiso y el deseo de que sus familias y comunidades mejoren, concluyó. Señal informativa, Antonio Díaz. Bien, pues ahí está la información muy puntual que nos comparte nuestro compañero Antonio Díaz, y continuando precisamente también con información del compañero Antonio Díaz y en este mismo giro del tema de las remesas, Unión de Tula resiente la baja en el envío de remesas. La alcaldesa de Unión de Tula, Esther Torres Magaña, alertó sobre una caída en el envío de remesas desde Estados Unidos, lo que ya provoca menos consumo, obras privadas detenidas y dificultades para cubrir servicios básicos en el municipio. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos presenta la información. La alcaldesa de Unión de Tula, Esther Torres Magaña, advirtió que el municipio ya enfrenta un descenso en las remesas que llegan de Estados Unidos. Las consecuencias, dijo, son visibles: menos poder adquisitivo, reducción en el consumo, obras privadas detenidas y problemas para cubrir servicios básicos. El ayuntamiento ha tenido que aplicar condonaciones y descuentos en adeudos de agua e impuestos para mitigar la situación, lo que también repercute en la recaudación municipal y limita la inversión pública. La alcaldesa explicó que la baja se debe a la inestabilidad económica y migratoria en Estados Unidos, donde algunos migrantes se enfrentan deportaciones o empleos más precarios. Esto ha llevado a las familias a redistribuir el dinero, priorizando lo esencial. Créditos, y hay que recordar que México es un país que difícilmente accede a los créditos, porque en realidad la economía, pues ya sabemos que no está muy bien
establecida en este sentido. Entonces, pues estamos básicamente, pues el consumo de todos nosotros, de acuerdo a la estabilidad económica, pues es baja un poquito. Entonces, la adquisición o el poder adquisitivo que tenemos, pues estamos buscando productos más baratos, estamos buscando adquirir menos, a lo menos lo más indispensable, la gente deja de comprar. Entonces, todo esto sí está deteriorando a lo mejor de alguna forma el nivel de vida al que puede estar acostumbrada una persona que normalmente dice, mi hijo o mi esposo está en Estados Unidos. No, ahorita ellos también están pasando por un momento crítico en donde tienen que readministrar y redistribuir su dinerito de la mejor forma. Entonces, pues estamos en eso. Ahorita lo vemos, algunas obras aquí en el pueblo que están paradas totalmente. Aquellos hijos que se fueron a Estados Unidos y no pueden mandarles a sus papás, a lo mejor ese capital que les estaban mandando para levantar un segundo piso, hacerles algún solarcito, ahora ya lo vemos un poquito más disminuido eso, ¿no? Entonces sí estamos un poquito viendo, apreciándolo de manera visual. La alcaldesa señaló que los adultos mayores y enfermos son los más afectados, pues dependían de las remesas para costear tratamientos médicos o estudios especializados. Hay familias que antes podían cubrir exámenes de más de 20,000 pesos con el apoyo de sus hijos migrantes y ahora ya no lo logran. Es más, podemos hablar, y por qué no decirlo, pacientes, yo lo digo como médico, pacientes que pues sus hijos o sus familiares les mandaban para sus estudios que se aplican a lo mejor cada 6 meses, cada año. Ahorita ya vienen y dicen, ¿sabes qué? El estudio que normalmente me hacen, pues para checarlo de mi corazón, me cuesta 20 y tantos mil pesos, pero pues me lo tengo que hacer y no lo vimos venir, entonces no me puedes ayudar con algo. O simplemente el servicio de salud, por ejemplo, que también hemos estado muy a la par, acercándonos con Secretaría de Salud y amablemente nos han atendido. Hay que darle las gracias, desde que son sus funciones como funcionarios públicos, han tenido esa empatía con nosotros de escucharnos y de comprometerse a trabajar. Entonces, estas personas que de repente vienen con nosotros y nos dicen, oye, ¿por qué no hay médico? ¿Por qué no nos ayudan? Porque pues en el hospital tampoco tiene los aparatos para ese estudio, me lo tengo que hacer por lo privado y pues el estudio me cuesta tanto, pero también tengo que ir con el especialista, pero también tengo que hacer una cosa, otra cosa. El límite de su economía, de verdad, o sea, se ve con muchos limitantes. Claro. Entonces, ante este panorama, el gobierno municipal busca impulsar campañas con comerciantes para ofrecer precios accesibles y reactivación del consumo, además de reforzar el área de desarrollo urbano para que las remesas invertidas en terrenos o viviendas tengan certeza jurídica y no se pierdan en asentamientos irregulares, como ha ocurrido en el municipio. Señal informativa, Antonio Díaz. Bien, pues ahí está la información, son las 9 de la mañana con 19 minutos, momento exacto de ir a nuestro primer corte de estación, vamos a una pausa y regresamos. Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. Radio UDG, la radio que llevas en tus mejores momentos. Habla Claudia Sheinbaum Pardo. La educación es un derecho, no es una mercancía ni un privilegio. Estamos ampliando el número de preparatorias con el nuevo modelo educativo de Bachillerato Nacional. Este septiembre serán 38,000 nuevos lugares. Creamos la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene 77,000 estudiantes, y la Universidad Benito Juárez del Bienestar ha alcanzado 85,000 alumnos. Todos los estudiantes de preparatoria y secundarias públicas tienen beca. Con educación pública, la transformación avanza. Primer informe. Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar, de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde.
Verde. Habla Claudia Sheinbaum Pardo. La educación es un derecho, no es una mercancía ni un privilegio. Estamos ampliando el número de preparatorias con el nuevo modelo educativo de Bachillerato Nacional. Este septiembre serán 38,000 nuevos lugares. Creamos la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene 77,000 estudiantes, y la Universidad Benito Juárez del Bienestar ha alcanzado 85,000 alumnos. Todos los estudiantes de preparatoria y secundarias públicas tienen beca. Con educación pública, la transformación avanza. Primer informe. Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos. Bien, pues ya estamos de regreso y continuamos con más información que tenemos en esta mañana. Vamos ahora a un tema universitario que comprende una de las carreras de este Centro Universitario de la Costa Sur, particularmente la licenciatura en Artes del CU Costa Sur, quien se dedica a profesionalizar el talento artístico de la región. Con sede en El Grullo, la licenciatura en Artes del Centro Universitario de la Costa Sur fortalece la formación artística en la región al ofrecer un programa académico que combina música, artes plásticas y artes escénicas, con un enfoque en la profesionalización y el desarrollo creativo. Es mi compañero Silvestre Canil quien nos presenta la información. El programa tiene una duración de 8 semestres y brinda a los estudiantes la posibilidad de elegir entre 3 orientaciones: música, artes plásticas y artes escénicas, además de la próxima incorporación de fotografía digital. La formación se complementa con servicio social, prácticas profesionales y actividades de vinculación con la comunidad, como conciertos, exposiciones y presentaciones teatrales. El maestro Daniel Flores Regalado, coordinador de la carrera, destacó que la licenciatura abre un abanico de posibilidades para los jóvenes de la región que buscan profesionalizar su talento y contar con un respaldo académico en el ámbito artístico. Artísticamente siempre hay técnicas. O sea, si estamos hablando tan solo de un instrumento, digamos, ¿qué te parece el violín? Está la técnica rusa, la europea, la americana, la gringa. Tan solo en un instrumento estamos viendo eso. Podrás tener todo el talento del mundo y sí tocarás algo, pero realmente si quieres incursionar en algo más profesional, te va a demandar que tú ensayes, practiques otras técnicas. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente con mucho talento y se confía en su talento, pero si no hay una técnica, digamos una técnica vocal, tú podrás cantar muy hermoso, tu timbre, todo, y te sale ahorita cualquier, obra que muy difícil, pero si no tienes una técnica de impostación, de fraseo, etcétera, o sea, tarde que temprano te vas tu voz ya no va a dar el rendimiento que tú necesitas. Entonces, implica muchas cosas. Lo que queremos aquí no nada más manejarlo como talleres, porque no son talleres, es algo profesional. Y en el ámbito profesional implica muchísimas cosas. Siempre les he dicho a mis alumnos cuando recién llegan, yo lo que necesito es enseñarles para que puedan competir o correr 50 kilómetros para que la vida les demande 10 o 20 kilómetros. Pero ustedes estén sobrados para que ustedes puedan ser competitivos. Y todo lo que se les da ahí en la escuela de artes es profesional. Flores Regalado enfatizó que la carrera rompe prejuicios en torno a la profesionalización artística al demostrar que el arte no solo es una vocación, sino también una vía de desarrollo económico, social y cultural. Durante la pandemia, recordó, la música, la pintura, la danza fueron refugios para miles de personas, lo que evidencia la importancia de esta formación. Yo estoy admirado de tanto alumno con tanta creatividad, con tanta imaginación, y lo que estamos haciendo es detonar esos talentos en base de una disciplina, logrando que ellos tengan un buen nivel profesional. Y como reitero, ahorita estoy hablando nada más de la parte artística, pero sin embargo, como estamos hablando hace rato, de que también la investigación, la docencia, porque también el perfil de egresado es precisamente tener poder ingresar al sistema educativo, a la SEP. Puedes tener un trabajo como gestor cultural en un ayuntamiento, una asociación civil, una fundación o en otro lado, y posteriormente en la tarde puedes tener tu academia de danza, tu academia de música. Entonces puedes tener 2, 3 trabajos y donde a ti te gusta hacer, donde hagas lo que a ti te gusta hacer. Y no estar, por ejemplo, que siempre nos dan la peculiaridad de los artistas, que somos más libres, ¿no? En este caso tenemos esa libertad
de poder ejercer y de poder estar en un trabajo que no es trabajo. Entonces, tendríamos de 2 a 3 trabajos al mismo tiempo. La licenciatura en Artes del CU Costa Sur combina enseñanza académica con proyectos de investigación y movilidad estudiantil, consolidándose como una opción de alto nivel para jóvenes de la región interesados en desarrollar sus habilidades creativas con visión profesional. Para Señal Informativa, Silvestre Anil. Está la información de nuestro compañero Silvestre Canil, una información muy puntual, profundizando un poco más en el tema de la licenciatura en artes, ya que a partir del mes de septiembre el Centro Universitario de la Costa Sur pues vuelve a abrir su periodo de inscripciones a las distintas carreras que tiene este centro universitario. Ahí está la información de la licenciatura en artes, pero usted puede sintonizar la información de las demás carreras en las entrevistas que mi compañero Silvestre Canil e Imanol Martínez realizan todos los días en Punto UDG, en donde se profundiza más sobre el plan de estudios y las oportunidades que tiene cada una de las carreras de este centro universitario para las y los aspirantes quienes deseen estudiar una carrera universitaria. Continuamos con más información, vamos a los temas ya deportivos, y es que ya fue el debut de los Guerreros de Autlán en la Liga Premier Serie A, y pues es un debut amargo para los Guerreros de Autlán. Yo creo un resultado, hablando de manera personal, que sorpresivo, que no esperaba a la afición autlense después de todo lo que ha venido mostrando este equipo de la mano del profesor Sergio Díaz, pero pues es el inicio de un proyecto, es una nueva división, son viajes más largos, y es que pues los Guerreros de Autlán debutaron en la Liga Premier Serie A con una derrota de 5-0 ante el equipo de los Alacranes de Durango. Allá en el estado de Durango, su director técnico Sergio El Cayo Díaz pide paciencia a la afición y confió también en mejorar el desempeño. Este domingo reciben al equipo de Zapotlanejo en la Unidad Deportiva Chapultepec. El próximo domingo 7 de septiembre a las 8 de la mañana se llevará a cabo en Autlán la tercera edición de la carrera por la... El pasado 22 de agosto, los Guerreros de Autlán tuvieron su debut en la Liga Premier Serie A de la segunda división profesional cuando visitaron a los Alacranes de Durango en el Estadio Francisco Zarco. El encuentro terminó con una derrota de 5-0 para el conjunto autlense, en lo que fue su primer partido en esta categoría. Tras el resultado, el director técnico del equipo, Sergio El Cayo Díaz, señaló que el grupo debe mantener la calma ante la situación. El entrenador recordó que los marcadores abultados no siempre determinan el rumbo de un torneo. Además, reconoció que la actuación del equipo no fue la esperada y atribuyó parte del resultado al nerviosismo mostrado por los jugadores. Hay que tener calma en estas circunstancias. Hace ratito me entrevistaron, me preguntaron lo abultado del marcador. Yo como jugador una vez en un año nos tocó, el Atlas nos metió 8-2 en la primera jornada y al final de cuentas calificamos y llegamos hasta la final. Entonces ese es el tema. Se dijo la paciencia y más bien la actuación de los jugadores, ¿no? De nosotros. O sea, que no se vuelva a presentar una actuación como esta. Puede ser de que de repente te llegó el nerviosismo porque no estábamos finos. Respecto al arbitraje, dijo que aunque prefiere no profundizar en ese aspecto, hubo jugadas que influyeron en el marcador. Aparte de eso, ponle que a mí no me gusta hablar del arbitraje, pero no inventes jugadas acá que no pitan faules y que no sé si fue gol o no sé, pero pues si sale por ahí, ellos tienen la culpa, los árbitros. ¿Por qué? Pues porque ellos revisan las mallas, si se pasa hablando o no. Yo los veo que hacen así con su banderita y todo eso, y ¿qué dicen? ¿Sí fijo? Pero el mensaje es ese, la paciencia que le tengan al equipo. Te digo, y vamos a seguirle dando con todo, porque no queda otra. O sea, darle vuelta a la página, una página que se escribió mala, muy mala, con faltas de ortografía, con nada que transmitir, absolutamente nada. Pero también de estos partidos se aprende mucho. ¿El qué? Yo lo vuelvo a decir, el qué. El no volver a cometer este tipo de errores, el no volver a jugar de esta manera. Nada más. Pero le pido la afición ahí igual. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora, el siguiente partido. ¿Sí? No se esperen. Vamos a dar buenas notas.
Finalmente, envió un mensaje a la afición autlense pidiendo apoyo y confianza en el equipo. Tras este debut, los guerreros de Autlán se presentan para presentarse por primera vez como locales en la Liga Premier Serie A. El próximo domingo 31 de agosto a las 4 de la tarde recibirán al equipo de Zapotlanejo en el campo de la remodelada Unidad Deportiva Chapultepec, que recientemente fue rehabilitada, incluyendo una instalación de butacas en el graderío. Para Señal Informativa, David Mejía. Bien, pues ahí está la información de los guerreros de Autlán, que como mencionamos será este próximo domingo cuando se presenten ante su afición, ante la ciudadanía de Autlán, de la región que apoya a este equipo en este nuevo proyecto, que pues se ganaron con el esfuerzo de cada uno de los jugadores este ascenso a la Liga Premier Serie A, y este próximo domingo pues se viene el debut del equipo autlense, a quien se le desea el mayor de los éxitos y que vengan grandes cosas para el fútbol de esta región. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y posteriormente regresamos con una entrevista preparada previamente por nuestra compañera Elia Macías. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325. XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Señal Entrevista. Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy nos acompaña en cabina el licenciado Efraín Padilla García. Es licenciado en Contaduría Pública, egresado de este centro universitario y egresado de la maestría en Administración y Gestión Regional de este centro universitario de la Costa Sur. Nos da mucho gusto saludarte, maestro Efraín Padilla. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañes. Muchas gracias y al contrario agradecerles la invitación y ponernos aquí al orden. Gracias. Pues el tema que vamos a tratar esta mañana es sobre tu tesis de maestría, ese análisis del enfoque de las remesas destinadas al ahorro y a las actividades productivas en las familias, especialmente de Jalpa, en el municipio de Chiquilistlán, Jalisco. Pues bueno, además nuestro invitado el día de hoy para nuestro radioescuchas, les compartimos que Efraín, egresado de la maestría de este centro universitario, además tiene experiencia en el sector de ahorro y crédito popular con ya más de 22 años de experiencia. Y es por ello que estamos agradecidos el día de hoy que hayas tenido un poco de tu tiempo para compartirnos y hablarnos de esta tesis que tú realizaste en su momento aquí en el CUCSUR. Platícanos. Sí, así es. Bueno, para mí desde pequeño el tema de migración ha sido relevante y he tenido un gran interés en el tema como fenómeno como tal y sobre todo por la influencia que ha tenido en la localidad de donde yo provengo. Es una comunidad de menos de 600 habitantes y en donde pues el efecto migratorio es constante, es visible, se vive en cada una de las familias de la comunidad, en donde prácticamente no hay familia que no tenga familiares directos en Estados Unidos o donde los efectos positivos y aún negativos de este fenómeno migratorio y del envío de las remesas se ven palpables ahí en la comunidad. Entonces, desde niño ya para mí era interesante investigar por qué la gente se iba, por qué la gente se iba al norte, decían, se iba al norte, y precisamente la carretera de salida del pueblo queda al norte, y todos decían, pa'l norte, pa'l norte y pa'l norte, sí. ¿No? Y finalmente tú observabas que después de 2 o 3 años, esas familias cambiaban, porque ya tenían una capacidad adquisitiva mejor, ya tenían su camioneta, ya mejoraron su vivienda, ya habían tenido manera de incrementar su producción de maíz o de ganado. Entonces decías, bueno, entonces ir a Estados Unidos es bueno. O por lo menos desde niño yo vi eso, ir a Estados Unidos es bueno.
Porque se veía ese progreso que poco a poco observábamos tal vez en esas construcciones, en las casas, en las familias que iban avanzando económicamente, ¿no? Así es, y luego con las experiencias y las anécdotas que contaban los abuelitos de decir, el pueblo vivió, sobre todo en los años 1940, en la pobreza extrema prácticamente. Entonces el cambio de los primeros migrantes a través del programa Bracero, en varias familias ya era visible ese desarrollo y ese crecimiento que había tenido las familias. Entonces esa era la idea que teníamos de que ir al norte era bueno. Bajo esa lógica era bueno. Claro, el sueño americano, de ahí nació. El sueño americano. ¿Verdad? Oye, Efraín, pues cuéntanos, ¿qué encontraste tú en esta investigación que hiciste para analizar pues cómo estaba este tema de las remesas destinadas a las familias acá en esta región? Sí, mira, el enfoque era identificar cuál era el uso o aplicación que se le estaba dando a las remesas a través de la gestión principalmente de las mujeres jefas de familia, que son las principales administradoras y gestoras de los recursos que llegan a través de las remesas. Vimos que según la madurez de las familias era el uso o aplicación que se les daba. Es decir, familias relativamente jóvenes o con hijos menores, pues el destino está dado hacia la alimentación, la salud, la educación. Familias ya con hijos en edad, por ejemplo, preparatorio, universitario, pues el destino está dado también a este tipo de aplicaciones que es la educación, más cuando tienes que trasladar o se tienen que trasladar los jóvenes a localidades como El Grullo, Autlán, Ameca, Ciudad Guzmán, etcétera. Y también observamos en familias en donde, por ejemplo, ya lograron el desarrollo, el crecimiento, la educación, o incluso ya viven en otras familias los hijos, o incluso algunos ya migraron, pues el destino va cambiando, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos parejas en donde la inversión, o el ahorro o la inversión directo en entidades financieras o a través del mejoramiento de su actividad productiva, no a gran escala, muchos de ellos actividad productiva de manera de subsistencia, pero sí se da ese enfoque de la inversión. Como mito, idea, siempre creemos que la mayoría de las remesas se destinan al consumo, pero finalmente, según la madurez de las familias, también es el enfoque y la aplicación que vemos de los recursos. Bueno, hace días platicábamos precisamente con un área de desarrollo económico aquí en el municipio donde decía que sí había que motivar o incentivar más al tema de la sustentabilidad de esas remesas en las familias, es decir, que había que fomentar las microempresas o la manera de hacer sustentable estos recursos. ¿Qué encontraste tú al respecto de esto? Bueno, nos mencionas que sí hay esa cultura de inversión en lo que se necesite para seguir trabajando, en casas, en vehículos, para seguir elaborando, en la educación y en el ahorro también. ¿Qué hay al respecto de esto? O sea, ¿qué va más allá pues de este análisis que tú haces? Que el comportamiento es similar, bueno, estamos hablando de tu tesis que fue en Jalpa, municipio de Chiquitlán, pero ¿es semejante el comportamiento en esta región también? Sí, creemos que se puede generalizar y vamos pues al enfoque de la edad o madurez de las familias. Pero sí, evidentemente sí existe la capacidad adquisitiva de familias para, por ejemplo, cubrir necesidades o satisfactores que no son básicos y que lo sabemos, ¿no? Las fiestas, festejos, paseos, este tipo de inversiones. Pero sí observamos pues que ubicamos la alimentación, la salud y también la educación, que cada vez es más, sobre todo en los medios rurales, tiene más cuantía y valor el que los hijos vayan a estudiar. Entonces es una inversión productiva de las remesas lo que se está haciendo a través de los jóvenes estudiando y logrando una licenciatura, una ingeniería, ¿no? Y también decíamos, a veces lo que observamos sobre todo en la comunidad es que la inversión productiva es casi de subsistencia para que el papá, el abuelito continúe con la actividad de ganadería o de cultivo de maíz asociada a la ganadería, pero lo vemos de subsistencia, no como un enfoque productivo. Entonces, en eso sí, sobre todo en comunidades pequeñas, sí vemos esa inversión productiva escasa, no de megaproyectos o proyectos regionales o de que vayan a detonar de manera importante, no los vemos. Pero sí lo vemos indirectamente, por ejemplo, a través del ahorro. El ahorro, la inversión en entidades que tenemos ahí en el municipio en sí
tiene excedentes de liquidez a través de las remesas. Y esos excedentes se generan se logran colocar en otros municipios, por ejemplo, Ciudad Guzmán o los Altos de Jalisco, se logran colocar a través de proyectos productivos. Entonces, de manera indirecta, sí se están canalizando estas actividades comerciales. En estos municipios de la región, ¿qué nos puedes mencionar? ¿Cómo es el comportamiento de estas remesas? Es decir, hay municipios que obtienen más, otros que obtienen menos. ¿Esto de qué depende? En mucho depende de la oferta de productos y servicios que tengamos. Por ejemplo, las necesidades básicas normalmente se cubren en las pequeñas localidades. Por ejemplo, alimentación en tiendas de abarrotes, salud, por ejemplo, ya tienen que migrar a municipios de más grandes, cabeceras municipales o cabeceras distritales o algún municipio que cuente con los servicios. Entonces depende mucho pues de qué tipo de satisfactor estamos cubriendo. Educación, como lo menciono, pues tenemos que irnos a ciudades o poblaciones muy grandes, pero finalmente pues la remesa hay una distribución regional. Y dependerá pues de la aplicación y el satisfactor que estemos adquiriendo. En estos municipios de la región, ¿quiénes son los que reciben más remesas? Mira, se ubican directamente a Autlán, El Grullo, Ayutla también es un referente, y Unión de Tula. Son de los principales captadores de remesas. ¿Y el comportamiento cómo es? ¿Varía en cuanto o depende de los factores político-económicos que se den también allá en Estados Unidos? O platícanos un poco de cómo se comporta, si es que varía en años anteriores, por ejemplo, acabamos de pasar pandemia, hubo más, hubo menos. Ahorita, ¿cómo está esta situación? Sí, mira, curiosamente, durante la pandemia y un poco después contrario a las expectativas que se tenían, hubo un incremento de envíos de remesas dadas por condiciones y flujos de subsidios en Estados Unidos, principalmente, y posteriormente se mantuvieron. Sí hubo un crecimiento gradual y paulatino durante más de 11 años en el país. Desafortunadamente, según los últimos análisis de Banjico, tenemos una desaceleración del envío de remesas del orden del 5.6%. Esto derivado principalmente, como bien lo dices, de factores políticos, de la política migratoria de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, otro dado también por la paridad del valor del peso frente al dólar, que también es un factor que en lo individual dices, oye, ahorita de momento el valor del dólar está muy bajo. Me reservo. ¿Sí? Entonces son factores políticos, toma de decisiones en lo individual que pueden afectar el envío básicamente. Que bueno, pues esto se espera, ¿no? Justamente frente a toda esta incertidumbre política que se vive ahora en Estados Unidos y que es el principal país de donde provienen estas remesas, ¿no? Donde vienen estas remesas. ¿Qué hay en tu análisis? ¿Qué más encontraste en esta tesis que tú hiciste, especialmente en esta comunidad de Chiquilistlán? Sí, las variantes, te decía, de la aplicación en actividades que para nosotros creíamos que no se daban en el factor productivo, indirectamente ese factor de decir a dónde se ve el excedente que captan las entidades. Bueno, pues ya nos dicen la propia entidad, bueno, pues se va a cubrir las necesidades de financiamiento de Ciudad Guzmán o de los Altos de Jalisco o de otros municipios de la región como Atengo, Tenamaxtlán, Tecolotlán, Juchitlán. También es muy interesante que las remesas traen aparejado un aspecto de apoyo y de solidaridad con eventos adversos que tienen las propias comunidades o que tienen familias en lo particular. También tienen ese grado de apoyo y de desarrollo, sobre todo cuando hay una coinversión entre los gobiernos para la creación de infraestructura pública o de salones, por ejemplo, de velación, o que tienen algún enfermo en común. Pues es muy común que también las remesas tengan ese enfoque de solidaridad o de acompañamiento en eventos negativos que ocurren en las comunidades. Oye, Efraín, ¿y si se sigue dando, comparación en años anteriores y en la actualidad, sí hay más personas en tránsito hacia Estados Unidos, sí se da más este fenómeno,
o ha disminuido? ¿Cómo ha sido ese comportamiento? ¿Sigue siendo ese sueño americano? ¿Sigue yéndose la gente a Estados Unidos a buscar esas alternativas económicas que no se encuentran aquí? Mira, en lo local sí ha habido ha disminuido pues la afluencia de jóvenes hacia Estados Unidos. Esto dado a que sí ya hay más oportunidades de trabajo. No con las condiciones tan favorables como puede ser en Estados Unidos, pero por ejemplo en Tapalpa ya tenemos con sus efectos positivos y negativos que pueda tener, pero tenemos la producción de fresa. Entonces ya salen varios camiones diarios incluyendo habitantes de Jalpa y del resto del municipio hacia trabajar a Estados Unidos. De ahí salen también contratos temporales de los mejores trabajadores que se los llevan a Estados Unidos a trabajar de manera legal. Entonces, creo que ya hay más oportunidades de trabajar en tu mismo territorio, pero finalmente no deja de ser el sueño americano, porque el impacto monetario es mayor y porque culturalmente por más de 4 generaciones tú ves que año con año llegan los hijos ausentes con una capacidad adquisitiva enorme, con las redes sociales te fomentan este tipo de vivencia, la vivencia positiva, la que no vemos a veces, de lo bueno que se da del sueño americano, ¿no? Entonces todo eso culturalmente pues sigue moviendo, tienes oportunidades y ahora a veces lo que vemos es jóvenes con estudios universitarios que ya se están yendo a trabajar de manera legal, que es lo que vemos ahí en lo local. Sí, ya en algún momento escuchábamos precisamente en otros de nuestros académicos que hablaban de que ya no es, tal vez haya una oportunidad de empleo aquí, sí hacen esa valoración de qué tanto es lo que voy a ganar y cuánto podría yo ganar si estoy en Estados Unidos, pero ya como una herencia, una tradición, algo cultural, ¿no? Que se buscaban esas alternativas, si había la manera, pues buscaban esa opción de irse a Estados Unidos, ¿no? Eso, sí. Bueno, bastante interesante también ese tema de análisis desde ese panorama cultural que pasa con municipios, por ejemplo, como Ejutla, que ya cada vez vemos menos gente. Bueno, ahorita ya no sé, pero lo decía la CONAPO. Sí. ¿Verdad? De los municipios más pequeños, que era precisamente porque migraban, ¿no? Eran personas que se iban a Estados Unidos. Sí, tenemos 2 municipios, por ejemplo, aquí en la región, lo que es Cuautla, que también históricamente tiene un fenómeno migratorio interesante relacionado también a la actividad de restaurantes en Estados Unidos, y que en cuanto al número de remesas ha bajado y destaca más, por ejemplo, Ayutla. Tenemos Ejutla, como tú bien lo dices, también con antecedentes de migración muy fuertes, y ahorita un poco más tranquilas sus cifras. Bueno, me gustaría que nos compartieras, ¿cuál es el panorama para estos, en este momento, en la actualidad, y lo que viene ya para el 2026? Porque hay noticias de que estas reglas van a cambiar en cuanto a las reformas fiscales que se tengan en Estados Unidos, pero en ese contexto, ¿cuál es el panorama que podría observarse en tu experiencia, en tu análisis, que nos puedas compartir? Sí, mira, varios analistas ya prevén una disminución del orden del 5.8% al cierre del año de las remesas. Entonces romperíamos con ese récord de más de 11 años consecutivos de récord respecto al año anterior. Ya se prevé pues esa disminución. También el que se prevea un mecanismo para recaudar el 1% de las remesas sobre los flujos de efectivo que se realicen a través de remesadoras, pues también van a afectar de alguna manera u otra, porque finalmente el recurso que se va a llegar a las familias va a ser menor. Pero sí, hasta ahorita los analistas, por ejemplo, de BBV es lo que señalan. Hay una estimación del 5.8 de que van a disminuir en términos generales las remesas. Jalisco no va en esa misma tendencia, incluso en la última análisis, un poco abajo de la tendencia nacional. Entonces hay que seguir observando cuál va a ser el comportamiento. Como tú bien lo dices, hemos tenido meses de incertidumbre y que prácticamente de un día para otro cambian las noticias y la perspectiva. Es muy difícil prever, pero bueno, las grandes firmas como estas bancarias pues prevén en definitiva una disminución y que se rompa pues ese récord consecutivo de
remesas que habíamos sostenido. Ese comportamiento por parte de las familias que están en Estados Unidos y mandan sus remesas a sus familiares aquí en México, ¿es por esa incertidumbre de la política migratoria? Es decir, ¿se abstienen de mandar o mandan más? ¿O por qué? O sea, ¿cuál sería como esa forma de ponerlo así, de qué se está pensando? ¿Es el temor que hay? ¿O qué podrías compartirnos? Sí, sobre todo, pues los migrantes que tienen una instancia ilegal son los que pudieran tener más incertidumbre sobre los recursos que pudieran quedar si es que ellos son deportados. Entonces utilizan los mecanismos para poderlos transferir hacia las familias en calidad de no saber la incertidumbre que hay sobre la permanencia o estancia en los Estados Unidos. Sobre todo los que tienen una estancia legal son más prudentes en este momento para el envío de remesas. Y algunos de ellos, los que tienen estancia legal, pues lo hacen en términos de inversión, que también están con la duda de seguir invirtiendo en algún otro mecanismo. Por ejemplo, hemos observado aquí en Autlán algunas conversiones que hacen migrantes de Estados Unidos con locales, por ejemplo, para el tema de vivienda, construcción de departamentos, rentas y casas, por ejemplo, que hay migrantes que tienen esa capacidad de inversión, pero que de momento están detenidos también por el tema de incertidumbre política, fiscal y cualquier otra que pudiera pues poner en riesgo sus envíos. Entonces, básicamente los envíos que pudieran hacerse mayores son de migrantes que no tienen una instancia legal y por la duda de qué harían con sus recursos, y más porque a veces no tienen ni la posibilidad de apertura de cuentas bancarias o de mecanismos digitales o de transferencia para gestionar sus recursos. Oye, Efraín, ¿varía entonces esa actividad productiva? Bueno, acabas de tocar un tema importante. En Autlán, por ejemplo, ellos invierten o las personas buscan más alternativas de invertir en bienes raíces, ¿no? Ajá. En otros municipios hay otra forma, otra perspectiva de cómo invertir sus recursos. Sí, sobre todo en los medios rurales, pues sí se da. La tradicional es que en la mayoría de los hogares en donde tenemos flujos de remesas o adquisiciones de bienes inmuebles, pues son las casas enormes, ¿no? Incluso con arquitectura parecida, similar hacia Estados Unidos, con algunas tendencias de... Se recibe este recurso, estas remesas, y que como personal y en lo familiar, ¿no? Directamente generas una economía, fortaleces una economía local y regional. Entonces, no podemos hablar de desarrollo, de progreso en muchos de los aspectos en la región sin tomar en cuenta a los migrantes, a quienes están haciendo un esfuerzo sobrehumano desde pensar y tomar la decisión de irte y los mecanismos para hacerlo, así como de subsistencia en condiciones a veces inhumanas, sin respeto de derechos laborales, y todo ese esfuerzo que representa. No solo están enviando dólares, sino están enviando sudor, esfuerzo, compromiso, deseo de que la familia mejore, vida. Así es. Muchas poblaciones aún pequeñas subsisten gracias a estos mecanismos de las remesas. Y ahí están muchas familias con adultos mayores, pues, gestionando esos recursos para darles la mejor aplicación y destino. Claro, que bueno, sabemos también que existen, por ejemplo, los hijos ausentes que se organizan a través de clubs, que bueno, pues ellos también buscan generar esos recursos, enviarlos para, pues como otros fines, ¿no? Sí. Aquí tenemos el caso Lagunillas, que entre todos crearon una plaza de toros, y también en el Grullo, pues que están buscando esa, pero bueno, ya esa es otra perspectiva, ¿no? También que se tiene. Sí, cuando logras cubrir las necesidades básicas de las familias, hay ese excedente que se aplica de manera social, solidaria, comunitaria y de coparticipación con gobiernos también. Exacto. Entonces ahí es donde se ve la aplicación de la remesa más allá de la familia en lo individual, sino en la colectividad, en la comunidad. Claro, en la comunidad. Muy bien, Efraín, pues agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado en esta ocasión y que te hayas desplazado desde el Grullo en esta ocasión para hablarnos acerca pues de este tema que nos parece muy importante destacar, sobre todo por el tiempo en el que estamos viviendo en estos momentos, por las políticas
políticas, por las políticas pues que se están haciendo en el país vecino y que es de donde principalmente se recibe este recurso, estas remesas, y que como bien lo mencionas es pues para un desarrollo no solo de cada comunidad sino regional, va impactando en todos los aspectos, ¿verdad? Así es correcto. Creo que es un tema bastante interesante y quedará pues de qué seguir hablando e investigando en los siguientes meses. Así es, pues te agradecemos muchísimo y esperamos que es la primera, pero deseamos que no sea la última, que tengamos más oportunidad de platicar contigo acerca de este tema tan interesante. Al contrario, muchas gracias y estamos a la orden. Muchísimas gracias. Efraín Padilla García es maestro en Administración y Gestión Regional, egresado de este centro universitario y con experiencia en el sector de ahorro y crédito popular en finanzas. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Señal Universitaria. Bien, y en la señal universitaria del día de hoy abren convocatoria para participar en Premio Jalisco Periodismo 2025. La edición número 30 del Premio Jalisco del Periodismo abrió este 28 de agosto el periodo de registro de trabajos con el objetivo de reconocer la calidad, ética y compromiso social de las y los periodistas del Estado. La presidenta del Premio Jalisco del Periodismo 2025, Claudia Robles Morales, subrayó que este galardón representa más que una distinción, pues reconoce la labor cotidiana de informar en un contexto donde la verdad se vuelve un acto de valentía. Podrán participar periodistas de cualquier medio o plataforma digital de Jalisco en las categorías de noticia, entrevista, reportaje, fotoperiodismo y crónica, así como estudiantes en su respectiva categoría. Los trabajos deberán haber sido publicados entre el 26 de agosto del 2024 y el 25 de agosto del 2025. Además, se entregará el premio El Despertador Americano a la trayectoria periodística y premios en efectivo, 70,000 pesos para las categorías principales, 25,000 pesos en estudiantes, 85,000 pesos para la trayectoria, junto con la presea Emisario, obra del escultor Diego Martínez Negrete. La convocatoria estará abierta hasta el 17 de octubre a las 12 horas a través del sitio oficial del Premio Jalisco del Periodismo. Señal estatal. En la señal estatal le comento que esperan más de 90,000 asistentes al Grito de Independencia. El próximo 15 de septiembre, el gobierno de Jalisco celebrará las fiestas patrias con el espectáculo El Grito al Estilo Jalisco, encabezado por Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar, en el Paseo Fray Antonio Alcalde del Centro Histórico de Guadalajara. Las actividades comenzarán desde las 5 de la tarde con animación, música regional, dinámicas familiares y un espectáculo de pirotecnia que se extenderá desde la Plaza de Armas hasta Plaza Guadalajara. El gobernador Pablo Lemus Navarro dará la arenga tradicional desde el Palacio de Gobierno. Se espera la asistencia de más de 90,000 personas, quienes podrán disfrutar del programa artístico y de antojitos típicos en un ambiente seguro y familiar. La cartelera completa puede consultarse en las redes oficiales de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y Fiestas de Octubre, así como en el sitio aentretenimiento.jalisco.gov.mx. Información que destaca en su página, eldiarioelinformador.com. Señal nacional. En la señal nacional, las mujeres dedicaron el 64.8% de su tiempo al trabajo no remunerado, afirma el INEGI. En México, las mujeres destinan el 64.8% de su tiempo semanal al trabajo no remunerado, como cuidados laborales, domésticos, voluntarias o comunitarios, mientras que solo un 33.3% lo ocupan en actividades remuneradas, reveló la encuesta nacional sobre el uso del tiempo 2024 del INEGI. En contraste, los hombres dedican el 66.7% de su tiempo al trabajo remunerado y solo el 30.9% al no remunerado, lo que evidencia una marcada brecha de género. La presidenta del INEGI, Graciela Márquez, señaló que estas cifras muestran que, aunque ha habido avances, persisten desigualdades históricas en la distribución del tiempo. Subrayó que contar con estadísticas confiables es clave para impulsar políticas que reduzcan las brechas. El informe también destacó que las mujeres trabajan en promedio 61.1 horas de la semana, frente a 58 horas de los hombres, y que las entidades con mayor desigualdad en este aspecto son Oaxaca, Guerrero y Nayarit. Información que destaca en su página el diario El Economista.
Señal Resumen. Le presento un resumen de la información de esta mañana. Las remesas marcan el ritmo económico en comunidades pequeñas de la Sierra de Amula. Unión de Tula resiente la baja en el envío de remesas. La licenciatura en Artes del Cusco Sur profesionaliza el talento artístico en la región. Debut amargo de los guerreros de Autlán en la Liga Premier Serie A. Abren convocatoria para participar en Premio Jalisco del Periodismo 2025. Esperan más de 90,000 asistentes al grito de independencia. Paso anteayer, ¿a dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. Bien, y nos despedimos con esta pista musical, ya que el día de mañana, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2010 para reconocer a las personas que han sido privadas de su libertad de manera arbitraria y cuyos familiares en muchos casos siguen sin conocer su paradero. En México, pues este es un día que tiene un profundo significado, ya que nuestro país enfrenta una de las crisis más graves a nivel mundial en materia de desapariciones, con más de 100,000 personas registradas oficialmente como desaparecidas o no localizadas, de acuerdo a cifras recientes. Esta conmemoración busca no únicamente un rendir homenaje a las víctimas, sino también poder visibilizar la lucha de miles de familias que con dignidad y resistencia siguen buscando a sus seres queridos y exigiendo verdad, justicia, así como garantías también de no repetición. El 30 de agosto es, por tanto, una jornada de memoria, una jornada de exigencia y de solidaridad con quienes aún mantienen viva la esperanza de encontrar a los suyos. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.